Voy a pedirte que te puedas por última vez poner de pie, porfa. Y si estás con tu esposo o tu esposa, tomarte de la mano. Si estás con tu familia, tómate de la mano. Y vamos a orar, igual para las personas que nos ven en casa. Padre, te queremos dar las gracias, dale gracias al Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Dios, porque te has apartado, Señor, este lugar, te has provisto este lugar. Un lugar de avivamiento, Señor, un lugar para concentrar nuestras vidas, nuestras almas, nuestros espíritus, para poder conectar nuestros pensamientos con el tuyo. Gracias por este lugar donde podemos conectar, amado Dios, nuestros sentimientos, nuestras emociones con tu palabra. Gracias por este lugar, Señor, y oro en esta mañana porque tu presencia, amado Dios, nos abrace. Que tu amor, Señor, que dejaste aquí en la tierra nos inspire a seguirte y a servirte. Y que tu palabra que va a ser dada, Señor, traiga fruto sobre tu iglesia, sobre cada familia, sobre cada persona, Señor. Yo te pido esto, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, porfa. Y quisiera, antes de ir al tema, que por favor puedas poner atención al video que nos van a ayudar proyectando desde producción, pero ponle mucha atención, es bien cortito. Ponle atención. Fíjate en el equipo azul. Ahí van a repetir. Ahí lo tenemos más claro todavía. Muy bien, muchas gracias. ¿Te fijaste que el equipo blanco ya celebraba el punto del juego? ¿Te diste cuenta que el equipo blanco ya se juntó para celebrar? ¿Verdad? Ya se juntó, mientras el equipo azul con las justas casi desde el piso, ¿verdad? La última jugadora logra levantar el balón, pasa al otro lado y era a punto para el equipo que aparentemente iba a perder la jugada. ¿Sí lo viste? Pero el otro equipo, el equipo blanco, estaba confiado. Diga conmigo, confiado. Y en esta mañana quiero compartir una palabra y quiero introducirla con el versículo que está en el capítulo, mejor dicho, Juan 3, verso 1. Voy a leer lo que dice aquí la Biblia. Y tiene que ver cuando nosotros llegamos a conocer al Señor, cuando nosotros tenemos ya la salvación. Posiblemente a veces caminemos tan seguros como ese equipo, o tan confiados como ese equipo que pensó que tenía el punto a su favor, ¿verdad? Y ya casi desde el piso del otro equipo logra anotar. Incluso ya se reunieron para celebrar. Como iglesia podríamos tal vez en algún momento estar tan confiados, y quiero llegar a lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Juan 3:1 dice aquí: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente o importante entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver. Diga conmigo, ver, ¿verdad? 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora ya no habla de ver, sino de entrar. El que no nace en el Espíritu no puede ver el reino y tampoco puede entrar. Eso dice aquí la Biblia. Verso 6. Jesús continúa diciendo: lo que es nacido de la carne, carne es decir, el nacimiento nuestro de nuestras madres, ¿verdad? Es de la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo.
Dígale a la persona que está a su lado, tienes que nacer de nuevo. Vamos, dígale con ganas, tienes que nacer de nuevo. Ahora, esta palabra no está dada por un profeta, no está dada por un apóstol, está dada por el mismo Señor Jesucristo. Dígale de nuevo al que está al lado suyo, tienes que nacer de nuevo. Y escucha esto, querida iglesia, cuando la Biblia habla de un nuevo nacimiento, entendemos que cuando nosotros nacemos en el Espíritu debe haber un fruto. Gálatas dice, y manifiestas son las obras de la carne, y ahí da una lista de alguna serie de pecados, ¿verdad? Obras de la carne. Pero también son manifiestas las obras del Espíritu, y da una serie de frutos del Espíritu. ¿Te acuerdas cuáles nomás? ¿Te acuerdas? Paz, bondad. Ya le voy a decir a la pastora Liz que tome el WhatsApp de todos para que sigan el YouVersion. Paz, bondad, benignidad, amor, gozo, ¿verdad? Paciencia. Entonces, toda persona que vuelve a nacer en el Espíritu tiene que dar fruto. La persona que nace en Cristo, por su fruto, es conocida. Jesús lo dijo, ¿verdad? Por su fruto. Entonces, cuando nosotros transitamos o volvemos a nacer, tiene que haber evidencia de ese nuevo nacimiento. El apóstol Pablo instruye en Efesios 4:17 lo que voy a leer. Dice: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, es decir, los que no son judíos, en la vanidad de su mente. Fíjese los detalles que el apóstol Pablo empieza a mencionar de cómo andaban, ¿verdad? Quienes no conocían al Señor o los pueblos gentiles. Dice, andaban en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, es decir, oscuro, en tinieblas. Dice, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Dice la Biblia que el que no ha vuelto a nacer comete toda clase de. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Cuando nosotros no nacemos de nuevo, el apóstol Pablo dice que nosotros caminamos en la vanidad de nuestra mente. No nos sujetamos a Dios. Cuando nosotros no volvemos a nacer, no nos podemos sujetar a Dios porque no lo conocemos. Y andamos conforme a la vanidad de nuestra mente, a lo que nuestros pensamientos nos gobiernan. Nos sometemos a nuestros propios deseos. Cuando no hemos vuelto a nacer, tenemos el pensamiento entenebrecido, oscuro, en tinieblas. En 1 Corintios 2:10, si usted lee, dice la Biblia que la revelación de la palabra viene por medio del Espíritu Santo. El Espíritu es el que nos convence de pecado, justicia y juicio. Entonces la palabra es revelada por medio del Espíritu Santo. Cuando yo recibo a Jesucristo, el Espíritu Santo se sella en mi corazón y ese Espíritu es el que abre el entendimiento cuando yo leo la Biblia. ¿Sí le ha pasado que cuando no conocíamos al Señor leíamos la Biblia y no la entendíamos? ¿Ya? Voy a contar una experiencia, un testimonio chiquito. Mis hijos eran pequeños, ya ellos saben, si ya no hables de nosotros en los cultos, pero me acuerdo que eran pequeños. Nosotros llegamos a Cristo por mi hijo Diego. Mi esposa le puso en una guardería cristiana. Nosotros no sabíamos, yo no sabía que era guardería cristiana. Pero a la par Dios es tan lindo que tenía todo bajo control y nos invitan a los grupos de célula. Empezamos a ir y una noche le digo a mi esposa, perdón por lo que voy a decir, no es grosero pero es verdad, me siento mal, le digo. ¿Por qué? Me dice. Le digo, porque me siento ignorante. Porque en la célula donde nosotros fuimos por primera vez, habían parejas jóvenes como nosotros en ese tiempo. Los nietos del pastor Miguel me saben saludar. Hola, abuelito. Ay, me equivoqué, dicen, pero como que si fuera, ¿no?
Entonces, ¿en qué me quedé? En ese tiempo. Y todas las parejas jóvenes hablaban tanto de Dios y hablaban y hablaban. Entonces yo le decía a mi esposa, me siento ignorante. Y de paso, diga conmigo de paso, a mi hijo, al mayor, le mandaban deberes en la guardería. ¿Y qué deberes cree que le mandaban? Que abra la Biblia y que dibuje ciertos pasajes de la Biblia. Entonces, por ejemplo, me invento, ¿no?, de Gedeón. Y yo le decía a mi esposa, ¿quién es Gedeón? No sé, me decía. Entonces yo le decía, y mi esposa decía, vos has de saber. No, le decía, yo solo me acuerdo de mi abuelita que nos enseñaba las cosas de Diosito por las películas de Semana Santa. Pero mi esposa no conocía mucho porque también venía de una familia que no conocía a Cristo. Cuando llegamos al Señor, entonces, así me acuerdo de esto, cuando teníamos que ayudarle a hacer la tarea a mi hijo, no entendíamos lo que decía la Biblia. Pero llegados a Cristo, el Espíritu Santo es el que nos abre el entendimiento y empezamos, ¿verdad?, a enamorarnos de la palabra y queremos, y lo vamos entendiendo. ¿Sí me hago entender? Sí nos ha pasado, ¿verdad? Juan 3:3, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, cuando caminamos con nuestros pensamientos oscuros, entenebrecidos, no podemos entender, no podemos ver el reino, no podemos ver la palabra, no lo entendemos. Quienes no han vuelto a nacer, o cuando no hemos vuelto a nacer, estamos excluidos de la vida de Dios. Estamos fuera de la promesa de la vida eterna con Jesucristo. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Cuando no hemos vuelto a nacer, estamos excluidos de la promesa, aunque podemos llegar a la promesa. Cuando no hemos vuelto a nacer, ¿verdad?, cometemos todo tipo de impurezas, porque no somos sensibles a la voz de Dios. Dios nos habla, siendo creyentes o sin ser creyentes, habiendo nacido de nuevo o no habiendo nacido de nuevo, el Espíritu siempre nos habla. La diferencia es que cuando no le conocemos somos más insensibles. Si estamos hasta ahí, no sé si te ha pasado que cuando estás manejando, caminando con algún plan en el día, hay una voz tan bonita por adentro de tu corazón que te dice, mejor a la izquierda, o toma este otro camino. No sé si te ha pasado. ¿Sí te ha pasado? Dale un aplauso, ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, somos sensibles, diga conmigo sensibles. Entonces somos sensibles a esa tan linda voz, ¿verdad? Pero cuando no hemos vuelto a nacer, no somos sensibles. Esto cuando no hemos vuelto a nacer. Pero ¿qué cuando ya hemos vuelto a nacer? ¿Qué cuando ya nosotros decimos, ya soy cristiano, ¿verdad? Me convertí a Cristo. No es posible que cuando nosotros hemos vuelto a nacer no nos sometamos a Dios y sigamos sometiéndonos a la vanidad de nuestros pensamientos. Yo no puedo encontrar coherencia en una esposa que dice, me he convertido a Cristo, y sigue resistiendo la autoridad de su esposo. Sigue resistiendo la dirección que Dios da por medio de su esposo, porque está resistiendo la autoridad. Eso dice Romanos. Yo no puedo, no encuentro coherencia cuando una esposa, la mujer sabia edifica la casa, pero más la necia con sus manos la derriba. Como una mujer con falta de sabiduría, que se dice conocer a Dios, que se dice haber vuelto a nacer, derriba el propósito que Dios está intentando construir con las manos de su esposo, por la insujeción. No encuentro coherencia cuando un hombre dice, he vuelto a nacer en Cristo, y no se somete a Dios. Porque para que la mujer se someta al hombre, él debe estar primero sujeto a Dios. No encuentro coherencia que haya o hayan hombres que digan, yo volví a nacer, he vuelto a nacer, pero siguen hablando malas palabras, gritando a sus esposas, tratándolas mal. No hay coherencia que los hijos que se dicen ser cristianos no se sometan a los padres. Aún después de casados, mis hijos seguirán teniendo papá. Ya de que me muera, pues ahí sí ya, diferente. Pero la mayoría de edad no te faculta para alejarte de la dirección que te dan tus padres. No hay coherencia, ¿verdad? En familias que se dicen hemos vuelto a nacer,
pero quizás estamos caminando como este grupo de gentiles que menciona el apóstol Pablo. No podemos decir que hemos vuelto a nacer cuando nos siguen dominando las impurezas. Dice el apóstol Pablo eso, ¿verdad? Una cosa es que la tentación venga. Jesús está en el desierto y dice que vino Satanás para tentarle. Y al final casi dice, y se fue por un tiempo. O sea, a Jesús se le presentó, ¿cuánto más a nosotros? La tentación se presentó delante de José, pero él salió corriendo, ¿verdad? La tentación va a venir. Y es muy distinto que habiendo vuelto a nacer, yo mire la tentación y tome la tentación. No hay coherencia si es que yo pongo mi corazón, mi entendimiento, mis pensamientos en el pecado, porque entonces me voy a habituar al pecado. No hay coherencia en esto. No podemos decir que hemos vuelto a nacer cuando no somos sensibles al Espíritu de Dios. Ya hemos vuelto a nacer. Tenemos el nacimiento en el Espíritu Santo, como dice el Señor. Pero diga conmigo sensible. Debemos ser bien sensibles a la voz del Señor. Bien sensibles. ¿Sabes que la salvación no se inspira por castigo? Se inspira por amor. Dice la Biblia que había una mujer que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Si tú lees la Biblia, dice en el mismo acto. O sea, ella estaba en pecado en ese momento con un hombre, ¿verdad? Y los religiosos de ese tiempo fueron y la sacaron estando ella con este hombre. Y la llevan a la puerta de la sinagoga, digamos a la puerta de la iglesia, para tentarle al Señor. Y el Señor, tú conoces el encuentro que tiene con ella. Dice que el Señor escribió en el piso, ¿verdad? Esta mujer estaba condenada a muerte con piedras. En ese tiempo hacían unos hoyos grandes en el suelo, ¿verdad? Y en el centro se ponía la persona que iba a ser ejecutada. Y los apedreaban desde los niños hasta los más grandes. En la historia del Señor le dice: ¿dónde están los que te condenan o los que te acusan? Yo no te condeno, vete y no peques más, le dice. Yo encuentro el amor de Dios ahí, inspirando a esta mujer para que sea salva. Si me hago entender, pero le dice: vete y no peques más. Hay un hombre que estaba desnudo y se golpeaba, se pegaba con las cadenas ahí en un cementerio. Estaba endemoniado. Tú conoces la historia. Se hacía daño. ¿Y quién se acerca? Jesús. Y el amor del Señor libera a este hombre, al punto que él está luego en los pies del Señor y no se quería ir del Señor. La salvación no se inspira por castigo. La salvación se inspira por amor. Si fuera por castigo, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Ninguno, ni tú ni yo. Fue por amor y es por amor. Apláudele fuerte al Señor. Como obreros, pastores, líderes de grupos, tenemos que representar el corazón del Señor, porque así lo hicieron con nosotros. Efesios 4:25, el apóstol Pablo dice: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo. Repito, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cuando el apóstol Pablo dice somos miembros los unos de los otros, está hablando de que pertenecemos a un solo cuerpo. Dice: enójense pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna mala palabra, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Antes de explicar este versículo, viste el video, ¿verdad? El equipo blanco se confió, ¿verdad? Y pensó que ganaba ese punto de esa jugada. Y el equipo azul, pues casi desde el piso, ¿viste? Le pasó la bola al otro lado. ¿Estás seguro de que si Jesús viene ahora, te irías con él? ¿Estás seguro de que si el Señor viene en este momento, te irías con él?
¿Estamos seguros? ¿O hemos descuidado el regalo de la salvación y hemos habituado nuestra conducta a, como dice el apóstol Pablo en aquellos tiempos, los gentiles? ¿Has evaluado tu salvación? ¿Has evaluado tu conducta frente al regalo de la salvación que el Señor te dio? Hay 4 cosas pequeñitas que el apóstol Pablo menciona en este versículo o en estos versículos. El apóstol Pablo en estos versículos nos invita a dejar la mentira. Dice aquí: hablen cada uno la verdad. El apóstol Pablo te invita y me invita a dejar la mentira. Son cosas sencillas, aparentemente. Nos invita a dejar la ira. Nos invita a dejar el robo y las malas palabras. Cuando yo me convierto al Señor, mis amigos ya no me llamaban nada. Ni me hacía falta, porque yo ahora pruebo de un mejor vino, ¿verdad? Pero alguien me dijo: a mí me conocen como Chino. Oye, Chino, ya dices que te has hecho hermanito, aleluya. Ya no dices que hablas malas palabras, ya no chupas. Ya no. Y no porque alguien me puso una camisa de fuerza, pero el apóstol Pablo dice que ya no lo haga, pues, para que yo no descuide mi salvación. Porque no se trata solamente de una línea de conducta, se trata de una promesa para la vida eterna. Y fíjate, dice: no hablen malas palabras, dice. Y el Señor Jesús dice que por nuestras palabras podemos ser justificados o condenados. Ninguna mala palabra salga de tu boca. Yo puedo decir: fíjate que bestia, ese hermano anda con 2 mujeres y la esposa 3. Qué bestia, ¿no? Y le miento a mi esposa. Entonces yo califico la conducta del otro como que fuera peor que la mía. Es que ese pecado del hermano de 3 mujeres. Pero yo le miento a mi esposa. Los códigos espirituales en la Biblia no determinan peores unos pecados que otros. Pecado es pecado. Mentira es mentira. Una mentirita blanca. ¿Y cuáles son las mentiras negras? El apóstol Pablo nos invita a dejar la mentira, la ira, el robo, las malas palabras, y no menciona muchísimas cosas más: adulterios, fornicaciones, envidias, celos, contiendas, pleitos, chismes, calumnias. Al punto que la Biblia en Números 16 dice que el pueblo de Coré, en la rebelión de Coré y algunos amigos que se juntaron para hablar mal en contra de Moisés murieron con sus familias. Entonces, yo no puedo justificar mi pecado queriendo entender que el pecado del otro es peor que el mío. No hay tal. Pecado es pecado. Entonces debemos evaluar, debemos entrar en esa evaluación. ¿Estamos cuidando la salvación que el Señor nos regaló? Así como aquellos que estaban confiados, ¿verdad? Ahí en el partido de vóley, esas chicas. ¿Estás seguro que si el Señor viene hoy te vas con Él? Yo estoy seguro. Yo digo: Señor, tenemos que revisar nuestras vidas. Tenemos que revisarlas. ¿Sabes qué? Compartí en el primer servicio, pero mi esposa me decía en ocasiones que tengo que ser más cariñoso. Yo decía: pero yo sí soy cariñoso. Como son exigentes las esposas, amén, gritan para allá, aleluya, santo, gloria. El Señor te está hablándole. Entonces yo le decía: pero yo sí soy cariñoso, según yo, modelo de cariño. Me decía: demuéstrame. Pero y yo caminaba confiado de que cariñoso, ¿verdad? Hombre como yo no hay. No es vanidad, es solo un ejemplo. Pero un día mis hijos me toman en la mesa, mis 2 hijos. Papi, ¿qué pasó? Digo, pensé que me iban a dar una palabra. Sé más cariñoso con mi mami. ¿Quién quiere? De los 2, ¿quién cree que habla así? El negro. Entonces,
Yo le digo, si soy cariñoso, demuéstralo entonces. ¿A qué quiero llegar? Estos detalles chiquititos que a veces pasan en tu familia y se evalúa en la mesa, en la casa, donde tú estés en la sala. Tienes que ser tan responsable contigo y con tu familia para poder evaluar la salvación que Dios te regaló y no caminar confiado como ese equipo de esas chicas. No podemos celebrar ahora, ¿verdad? Más bien tenemos que cuidar el ahora. La celebración es arriba. Apláudele más fuerte al Señor. Voy a Hebreos 2, verso 1. El mismo apóstol dice: por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. Fíjate lo que dice el apóstol: mucha mayor atención, no sea que nos desviemos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si hay un camino, ¿verdad? La Biblia dice, no sea que nos. ¿Puedes decirle al que está al lado tuyo, no te desvíes? Ahora, cuando este versículo dice, cuidado, nos desviamos, no habla de nuestros pies físicos, no habla de nuestros pies, de desviarnos del camino. Yo me puedo desviar con un pensamiento. Yo me puedo desviar poniendo mis ojos en lo incorrecto. Yo puedo desviarme pensando lo incorrecto de alguien, sintiendo algo en contra de alguien. No son mis pies físicos, ¿verdad? Haciendo algo incorrecto con mis manos. Dice, no sea que nos desviemos, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, se refiere a la ley, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación que nosotros tenemos ya no es por la letra, ya no es por la ley. Es por un sacrificio que se dio en una cruz. Es gracia lo que se presentó. ¿Qué es gracia? Que sin haberlo merecido se nos dio la oportunidad de llegar a eso, a esa promesa de vida eterna en Jesús. Pero dice la Biblia, cuidado, nos desviamos, porque si aquellos que transgredieron la ley han recibido justa retribución. Ya para nuestra salvación aquí con nosotros, aquí en medio nuestro, no está la ley, no está la letra, está la sangre de Jesucristo. Esa palabra gracia adentro contiene sangre, sacrificio, cuerpo, amor. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual después de que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. ¿Estás bien con Dios? Si Él viene ahora, ¿nos iríamos? Entonces, ¿estoy bien con Dios? Yo no puedo decir que estoy bien con Dios si estoy mal con alguien. Yo no puedo decir, Señor, amén, si estoy mal en mi corazón con alguien. Amada iglesia, perdón por lo que voy a mencionar, pero yo no puedo decir estoy bien con Dios y anoche estuve en la disco. No puedo decir estoy bien con Dios y ando hablando malas palabras, mintiendo. Debes cuidar la salvación, debemos cuidar la salvación. Si el Señor vendría, ¿nos vamos o nos quedamos? Esa evaluación la debemos hacer en nuestras casas de manera responsable. Y el rapto de la iglesia viene como ladrón en la noche. No conocemos ni el día ni la hora. Y serán tomados primero los que han dormido en Cristo, y luego nosotros, los que vivamos, seremos arrebatados juntamente con ellos hacia las nubes para estar para siempre con Cristo. Esta es la promesa. Pero quiero que escuches esto. Pero nuestra conducta ¿está habituada a los parámetros que Dios nos pide? ¿O está habituado a cuando no conocemos, o como cuando no conocemos al Señor, como cuando no hemos vuelto a nacer? Mateo 13:47. El reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Fíjese en esta palabra, peces de toda clase. Cuando se llenó, la sacaron a la playa y se juntaron y recogieron los peces buenos en canastas. ¿Dónde les pusieron a los peces buenos? Pero echaron fuera a los malos. Verso 49.
Así será el fin del mundo, o así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando hacemos una evaluación en familia, cuando hagas una evaluación en familia, no ignores que la Biblia menciona a un infierno y a un lago de fuego. Un lugar temporal para quienes no conocieron al Señor y un lugar eterno para luego del juicio, ¿verdad? El fuego eterno, eso menciona la Biblia. Debemos evaluar nuestra salvación, debemos tener el valor de aceptar la corrección, de que alguien por amor nos diga: mira, me parece este punto. Mateo 24:6 dice aquí la Biblia: ustedes van a oír de guerras, y quisiera que escuchen este punto. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Repito, van a oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Y el Señor empieza a hablar de una serie de señales. Y me voy a remitir a una señal sencillita que le estamos viendo en nuestros días, acerca de las señales que están a la puerta antes de su segunda venida. Dice, verso 12: y debido al aumento de la iniquidad, en otra versión dice de la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará por la maldad. Ahora, ¿no estamos viviendo tiempos que nuestro país no vivía antes, que el mundo no lo vivía? ¿No está a la vuelta de tu casa un sicariato, un homicidio, un femicidio, violencia intrafamiliar? Situaciones que antes no las veíamos. Es verdad, todo esto le corresponde al gobierno. Él verá qué medidas de seguridad toma para la ciudadanía. Es cuestión del gobierno. A la iglesia nos corresponde la oración, el ayuno, la intercesión. Pero aún bajo ese escenario no podemos descuidar las señales. El amor de muchos se enfriará antes de la venida del Señor, y lo estamos viviendo. Y a veces no sé si estemos tan confiados en que posiblemente nuestra conducta se está habituando al pecado. Es un análisis que lo debes hacer con Dios, porque el que confiesa el pecado y se aparta alcanza misericordia. Esto es con Dios, es entre tú y Dios. Y no hablar de las demás señales, pero esta es tan sencilla y tan real. El amor de muchos se enfriará. Ya no hay misericordia con el prójimo. Ay, ojalá quieran que predique después de esto. Tenemos que rogar la ayuda con el banco de alimentos, porque tu ayuda bendice a otro. Pero cada domingo pedimos, ¿verdad? No es para nosotros, no es para la iglesia, es para el de afuera, el que no tiene. Pero el amor de muchos se enfriará antes de que Él venga. ¿En verdad tu conducta está bien delante de Dios? Yo no encuentro coherencia que vengamos aquí y entre semana no sabemos, ¿verdad?, cómo estamos. Yo no digo aquí está predicando el más santo de la tierra. No. Por temor mismo evaluamos también en casa nuestra conducta, nuestra salvación. Dice la Biblia en Mateo 6:65. También decía, y quiero que te fijes: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron. Fíjate que los discípulos le dejan a Jesús y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos, un grupo de discípulos se resiente y se van. O sea, es bíblico los resentidos, mire. Pero les pregunta a los 12 lo siguiente: ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esa poderosa revelación. Mira, Pedro se dice que fue el discípulo más emocional. Pedro pudo haber dicho: que bárbaro, ella nos bota, me voy de la iglesia. Pero Pedro se quedó y dice: ¿a dónde iremos, Señor? ¿A dónde? ¿A dónde? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. No hay otro lugar donde encontremos tu palabra.
¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Y la Biblia dice, el mismo Señor dice, porque no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan, sino de toda buena palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia habla de vida, pero no te está hablando de la vida del pancito que viene, qué rico el pan de pincho, no. La palabra nos da vida y nos lleva a esa vida eterna. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender, iglesia? La palabra revelada. Y voy a llamar al equipo de alabanza, porfa. Dice aquí Hebreos 10:24. Dice: consideremos cómo estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Verás, voy a hablar de 3 estrategias puntuales que aquí en Hebreos el apóstol Pablo nos muestra, como para aferrarnos a esas estrategias, a esas tácticas, digo yo, como en el fútbol, ¿verdad? Se hacen las tácticas para poder ir a ganar el partido. Algo así dice el apóstol Pablo. 3 instrucciones sencillas, diga conmigo, sencillo, a lo que nos deberíamos aferrar para poder nosotros abrazar la salvación. Dice aquí: consideremos cómo estimularnos unos a los otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Aquí la Biblia habla de la segunda venida, aquel día se acerca, ¿verdad? El apóstol Pablo habla de esto en Hebreos, pero dice: debemos de estimularnos siempre a lo bueno, es decir, que mi corazón y mi conducta sean coherentes, vayan caminando, ¿verdad? Yo no puedo decir que amo a Dios y estoy aquí en la iglesia y el fin de semana estoy en la discoteca. O sea, no hay lógica. Entonces, cuando Dios me trata con amor, me trata con gracia, no puedo tratar mal a mi familia. O sea, vamos a ser un poquito más lógicos en eso. Entonces, mi corazón y mi conducta tienen que caminar de la mano. Si me hago entender, es por frutos. Considerémonos cómo estimularnos. Entonces, cuando el uno no camine en ese amor, en ese fruto, tenemos que estimularnos. Vamos, ánimo, si se puede. Ay, Dios, me voy a contar otra cosa. Llego al Señor, enamorado de Cristo, sí. Y por ahí dije: ay, negrita, digo, hice algo que no debía. No robé, no maté, nada de eso, por favor. Pero en mi niñez, en Cristo, recién nacido, y yo me encontraba nervioso, no tenía paz. Y mi esposa: vamos a la iglesia, que hables con uno de los pastores. Dios mío, digo, no seas mala. No, vamos, y nos fuimos. Entrábamos a la iglesia y en ese tiempo habían 3 pastores en la iglesia. Y yo decía: Dios mío, ¿con quién de los 3 hablo? Porque no les conocía a ninguno. Y fue la gracia de Dios. Entonces, ¿a quién creen que le encontré? Entro a la iglesia y sentado ahí por un evento que iba a haber un miércoles de noche. ¿A quién creen? Habían 3 pastores. Y le encuentro al pastor Miguel. Yo dije: con él, no tiene cara de bravo. Y mi esposa al lado. Entonces, no sé si se acuerda el pastor Miguel. Me acerqué y dije: pastor, quiero hablar con usted. Y cuando yo le conté, me acuerdo que me puso la mano en aquí, sonrió. Ay, me dijo: Dieguito, tranquilo, me dijo, ora, ponte a cuentas. El propósito que Dios tiene es más grande de lo que me cuentas que te ha pasado. Estimularnos en el amor para buenas. Por eso te digo, la salvación nunca se inspira por la fuerza, se inspira por el amor. Entonces, cuando veas a alguien que se está desviando, ¿qué vas a hacer? Estimularle, no con vara, en el amor. Dice aquí la Biblia: exhortándonos unos a otros. Exhortar o corregir, ¿verdad? Ten la confianza de que cuando algo no esté bien en tu corazón, o de pronto en alguien cercano a ti, alguien que te venga y diga: mira, ¿sabes qué? No veo correcto esto. O sea, este consejo no es que solamente está ayudándote en una conducta tal vez que no estaba bien. Tal vez tiene un propósito de vida eterna. Un consejo chiquitito, una exhortación pequeñita. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces dígale al que está al lado: cuando te exhorten, no te resientas, ¿verdad? Cuando te ahorquen, no, cuando te exhorten.
Y dice aquí, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y aquí va la situación. Mira, cuando el apóstol Pablo dice que no nos dejemos de congregar, que vengan acá. ¿A dónde iré, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde vamos a ir cuando se trata de recibir la palabra de Dios? Dime, ¿a dónde? ¿A dónde? A la iglesia, a tu grupo en casa. Ahí se habla de la palabra que te lleva a la vida eterna. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Brainer, ese nuevo sonido del piano. No es una broma. Son los sonidos especiales para que lloren. No es broma nomás. Pero son extraterrestres. Ya me descuadraste. ¿En qué estaba yo? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pedro caminó 3 años con Jesús y le dijo, ¿a dónde iremos si solo en ti encontramos palabras de vida eterna? Pedro hablaba reconociendo la palabra, pero me imagino a un Pedro mirando el rostro del Señor. Solo tú, Señor. Aquí en este lugar, en esta iglesia, se predica la palabra que te va a llevar a vida eterna. No depende de quién predique, depende de lo que Dios quiera hablar por medio de esa persona. Pero cada prédica te va a llevar a vida eterna. Y tenemos la misericordia de Dios en este lugar, que no solo entendemos la palabra, sino que contemplamos la presencia. ¿Puedes levantar tus manos? ¿A dónde iré? Si solo tú tienes palabras de vida. ¿Puedes ver a Pedro en la escena mirando el rostro de Jesús? Lo que Pedro tenía en su corazón era convicción de no alejarse del Señor, porque no estaba siendo testigo solo de la palabra que salía de la boca de Jesús. Tuvo la oportunidad de contemplar su rostro, ese amor que inspiró a ese endemoniado, a ese hombre que se lastimaba, a esa mujer que fue encontrada en pecado. Estaba frente a frente, el amor de Dios frente a él. El apóstol Pablo, experimentando el mismo amor, dice, no dejen de congregarse, no dejen. Entonces yo te digo, ¿estás seguro de la salvación? Pero hay algo más. ¿Cuántas personas están afuera sin conocer al Señor, sin escuchar de su palabra? ¿Por cuántos estás dispuesto a entregarte para que vengan a este lugar y para que vayan a tu célula? Aquí se deberían hacer 4, 5, 6, 7 cultos, porque la visión no es algo que el Señor ha puesto como encargo solamente en las manos de nuestros pastores. No es un encargo delegado solamente a los líderes, obreros de la iglesia. ¿O no dice Mateo en la gran comisión que vayamos y hagamos discípulos en todas las naciones? Es un encargo para ti y para mí. El crecimiento de la iglesia no viene por cuánto hagamos solamente quienes estamos dirigiendo un servicio. Depende de ti. Yo le dije bien en serio al pastor una vez, esto fue bien en serio.
Paz, le dije, deme un año. Denos un año y medio con mi esposa, les dijimos a nuestros pastores. Y le levantamos otra red en la iglesia. Y los pastores nos dijeron, ya déjanos ver. Estábamos a cargo de los prejos en ese tiempo. Yo les decía, Paz, un año y medio, denos, y le levantamos otra red. Luego los pastores nos direccionaron a estar en la red 3. Pero ¿qué te quiero decir? La primera vez, no sé si está por aquí el Juanpa, la Dani sí está. La primera vez que teníamos la célula en mi casa con el Juanpa y la Dani, o sea, la primera vez que estábamos los 4 con célula en mi casa, la primera noche no llegaba nadie. Ya pasaban 20 minutos y no venía nadie. Y el Juanpita bien nervioso. No importa, Juanpa, predícanos a mi esposa, a tu esposa y a mí. Así es esto. Y quienes han estado con nosotros en las células saben, hemos multiplicado esas células, ¿verdad? Y hemos multiplicado y multiplicado. No es por nosotros, es porque ahí se predica palabra de vida y está la presencia. Y les decíamos nosotros, el próximo miércoles traigan a alguien que no conozca de Jesús. ¿Se acuerdan de eso? Siempre lo decíamos. Y la célula crecía y multiplicábamos. De eso se trata, de que tú también seas ese corazón vivo por quienes no conocen de Jesús. Y te voy a poner un pequeño desafío. El próximo domingo trae a 1 o a 2 que no conozcan de Jesús. Solo tráelos. El Espíritu se encargará de lo demás. Solo tráelos.